¿Te gustaría vivir en Canadá? La ciudad de Halifax está ubicada en la provincia de Nova Scotia, la cual es una de las 4 provincias del Atlántico canadiense. Provincias que están en el ojo de muchísimas personas por su belleza, por sus costos de vida y por sus facilidades migratorias. Acompáñame y descubre si esta ciudad es la indicada para ti. Y esta no es la primera vez que estoy acá en esta ciudad. Acá abajo en la descripción de este video les dejo un link donde ustedes podrán ver ese primer video que hice acá en esta ciudad, pero eso fue en invierno. Bienvenidos a esta capital de la provincia de Nova Scotia, acá en las provincias del Atlántico canadiense. Bienvenidos a la ciudad de Halifax. Vayan a ese video y cuéntenme, ¿qué les gusta más? ¿Halifax en el verano o Halifax en el invierno? Es más, les voy a caminar esta ciudad por donde prácticamente en ese video que hice en invierno caminé, para que ustedes noten ese contraste tan bacano. Y justamente voy caminando acá por todo el waterfront de esta ciudad. Acá es donde vemos toda esa cantidad de botes, de yates, de barcos. Allá hay un barco de carga, acá hay de todo. Y esto por acá son varios kilómetros donde tú puedes caminar justo al lado acá del agua, que por cierto, esto es agüita salada, esto es agua de mar. Esto es como una extensión o una porcioncita del océano Atlántico aquí por todos los alrededores de esta ciudad. Por supuesto, este lugar es muy apetecido porque acá encontrarás cualquier cantidad de buenos restaurantes, diferente cocina internacional, cocina local. También vas a encontrar buenos bares para degustar una buena cerveza, un buen cóctel, pasar un buen momento con amigos. Creo que esta es la ciudad perfecta para aquellos que están buscando algo no muy grande, aunque esta ciudad es más amiga o hermana de las ciudades con mayor extensión más grandes. Pero bueno, digamos que esto es una ciudad, por supuesto, que está en el ojo de muchas personas, y está en el ojo de muchas personas, entre otras cosas, por fines migratorios. Es decir, acá vas de pronto a encontrar una mano más amiga si tu intención es llegar legalmente a este país. No sé si estés mirando este video porque bien sea que quieres conocer más de esta ciudad, porque quieres vivir en ella o simplemente porque quieres visitarla, pero quédate hasta el final que te voy a mostrar más de todas las bondades que esta ciudad tiene para todos ustedes. Si ustedes se van para allá, van a encontrar agua. Si ustedes giran por acá, van a encontrar más puntos comerciales. Y si tú das un giro de 180 grados, como yo, vas a encontrar allá más edificios. Es decir, esa parte que nosotros tenemos allá hace parte ya del downtown de la ciudad. Es decir, de esa parte céntrica donde vas a encontrar edificios altos, modernos, antiguos, donde vas a encontrar más afluencia de personas, más movimiento. Esa es la parte céntrica de esta ciudad. Y acá, este waterfront está tremendamente bien ubicado porque pues tenemos allá el centro, tenemos esta zona que es muy caminable y allá tenemos agüita salada, hermano, agüita salada, papá. Yo quiero saber en los comentarios si tú eres de esas personas que cuando piensa en Canadá solamente piensa en Toronto, en Vancouver y en Montreal. Si eres una de ellas, no te dé pena, yo también estuve en tu lugar y por eso estoy por acá en este lugar, en este Canadá, que es el Canadá que poco se muestra, pero que acá estamos mostrándolo con mucho amor, con mucho cariño, porque realmente yo estoy muy agradecido con este lado de Canadá, que fue el lado que me abrió las puertas. Ese es uno de mis lugares favoritos acá, el Beaver Tails, donde tú puedes encontrar unas colitas de castor. Eso ya lo he mostrado en otros videos, pero es que cada vez que lo veo me emociona y me gusta volverlo a mostrar. Si vienes a Canadá, por seguro, ven acá, pruébalo, está en todas las ciudades. Yo sé que te va a gustar comerte una gran colita de castor a lo canadiense. Bueno, señores, por acá estoy escuchando bulla, por acá estoy escuchando pachanga. Vamos a ver qué es lo que hay por acá. Por acá la gente está que se goza esta vaina, y justo por acá tenemos también un mercadito de textiles, de comida. Hay muchas actividades definitivamente por hacer acá en este verano en la ciudad de Halifax, provincia de Nueva Escocia, Nova Scotia en inglés. Si tú eres papá o mamá o no lo eres y planeas serlo simplemente porque te interesa este dato, por supuesto estas ciudades tienen muchos espacios para los más pequeños, como por ejemplo parques de entretenimiento, parques donde ellos pueden venir acá, disfrutar un ratito
explico porque para los más pequeños acá también hay opciones. Si eres amante de los barcos y de todo ese tipo de naves, este es un lugar donde tú vas a estar rodeado de ellas. Barcos a mi izquierda y más barcos a mi derecha. Los invito a dar un paseo. Está cerrado, pero si ustedes vienen, yo hago que les abran esta vaina. Y si lo tuyo es la pesca, para la muestra de un botón, con toda sinceridad, déjame saber en los comentarios qué tal te ha parecido esta ciudad. Como les dije, ¿qué les gusta más? ¿Qué diferencia ven ustedes con la vida acá, tanto en el invierno como en el verano? Cada estación tiene lo suyo, va en ti. ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué estás buscando al venir a este país? Entre los tantos datos que hay sobre esta ciudad, probablemente ya estés familiarizado con uno de ellos. Y es que esta ciudad es famosa porque guarda una estrecha relación con la historia del Titanic. Si quieres tal vez conocer más de la historia del Titanic con tus propios ojos de frente, acá hay un museo exclusivamente dedicado a ese tema. Estoy muy seguro que Canadá es un país absolutamente multicultural y que la gran mayoría de sus ciudades fueron cimentadas bajo esa óptica, la multiculturalidad. Y por supuesto, yo soy de la opinión de que este país es bastante amable con todos aquellos que llegan acá a buscar un nuevo rumbo en sus vidas. Alerta de sinceridad, no tenía yo planeado hacer este video, pero vi el día tan espectacular que yo dije, no, ustedes tienen que conocerlo, porque es que yo ya les mostré la ciudad así, en el invierno. Pero dije, vamos a mostrarle esta misma vaina, esta misma ciudad, pero en otro momento. Entonces ahí ustedes van como dándose o formándose unos paradigmas de lo que es vivir acá en el Atlántico de este país. Y si visitan esta zona de la ciudad, hagan un presupuesto porque por acá hay muchas cosas interesantes para regalar, para comprar, recuerdos, lo que sea vas a encontrar por acá. Esa embarcación que va llegando allá no es exactamente una embarcación con fines turísticos, aunque depende todo como lo veas, porque esa embarcación que está allá, ese ferry, es el ferry que trae pasajeros del otro lado, que es el pueblo o la ciudad de Dartmouth, porque los usan para conectar ambas ciudades. Es decir, si tú vives allá en Dartmouth y quieres venir acá, también lo puedes hacer por ferry, o si vives acá en la ciudad de Halifax, también puedes ir al otro extremo usando ese ferry. Y si quieres tomar ese barquito, ese ferry, vengan a este lugar. Y con el código Camilo Canadá tendrán un descuento del 50%. No, mentira, no vayan a decir eso. Y aprovechemos para mostrarles cómo es esto por dentro. Allá las personas compran los tickets para el lugar y allá aguardan hasta que sean llamados a abordar. Un día de estos vengo y me monto en ese ferry para mostrarles. Seguimos haciendo este recorrido acá por todo este waterfront. Qué ambiente tan chévere, se respira. Realmente veo sobre todo muchas familias. Veo muchas familias unidas, veo muchos chicos, unos haciendo alboroto, otros más calmados. Veo parejas, veo personas profesándose ese amor que se tienen el uno al otro. ¿Qué más les puedo contar, chicos? No hay nada mejor que venir a estos lugares y experimentarlos por tu propia cuenta. Yo tuve una incidencia acá en la ciudad de Halifax el año pasado en diciembre. Fui a comprar un computador, lo coloqué acá en esta misma maleta y dejé el bolso por allá tirado. Me entretuve y de un momento a otro yo como que algo me falta, claro, no tenía el bolso en mis espaldas. Me pegué un susto y salí corriendo, carajo. Se me pasó el mundo así despacito, despacito, despacito. Despacito. Y cuando llego, ¡wow! Allá estaba el bolso intacto en un monumento, en el monumento del inmigrante, y dije, gracias Canadá. No sé qué habría pasado donde hubiese perdido ese bolso, porque pues, bueno, ustedes saben, a mí me gustan este tipo de lugares en el verano porque te sientas allá afuera, respiras bueno, te pega buen aire, el ambiente es muy chévere. Entonces este tipo de actividades en el verano son bastante apetecidas porque pues en el invierno, claro, en el invierno tú también te tomas buenas cervezas, también tienes tus planes, pero ya
ya son adentro. Entonces, esto es lo que nosotros y lo que todos ellos, esto es lo que todos ellos, incluido yo, reitero, aprovechamos en esta época del año. ¿Te ha parecido útil esta información hasta el momento? Si es así, exprésalo con un like y por supuesto, suscríbete a tu canal. Y recuerda que también puedes seguirme en todas mis redes sociales. Allí aparezco igualito, siempre lo digo, igualito. Camilo Canadá. Como les decía, acá en este momento estoy pisando la ciudad de Halifax, pero allá a mis espaldas tenemos la ciudad de Dartmouth. Esta ciudad está conectada por dos puentes. El primero que tenemos allá es el McDonald Bridge, pero más hacia el fondo hay un segundo puente llamado el McKay Bridge. Ambos puentes comunican las dos ciudades. Ustedes pueden interconectarse entre ambas ciudades, bien sea porque toman el ferry o porque agarran su vehículo y cruzan el puente y se desplazan de una ciudad a la otra. Es decir, la interconectividad de estas ciudades es bastante buena. He conversado con algunas personas acá del área y me dicen, yo vivo allá en Dartmouth, pero trabajo acá en Halifax. Otras dicen, yo vivo acá en Halifax y trabajo allá en Dartmouth. Otros también me comentan que viviendo allá en Dartmouth se sienten como si vivieran acá en Halifax. Es decir, como si vivieran en una misma ciudad, porque todo esto, por supuesto, hace parte de una misma área metropolitana. Para efectos prácticos, si quizás te queda más sencillo encontrar vivienda allá en Dartmouth y trabajar acá, ya sabes que tienes esa opción, porque esa es una opción que muchas personas consideran al momento de venir acá a esta ciudad, dado que actualmente es un poco difícil encontrar vivienda acá en la ciudad de Halifax. Y yo no sé qué es lo que está pasando, pero hay una cola tremenda para entrar acá a este lugar. ¡Hey! ¿Qué será lo que están regalando que yo también quiero? Bueno, y por acá encontré por qué esto está tan full, y es porque en ese momento va a haber un concierto en vivo de una agrupación. What's the name of the band? Signal Hill. Signal Hill. Ah, bueno. Esa es la razón, muchachos, para que vean que aquí hay para hacer de todo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, feliz acá de compartir con ustedes un poco más de estas bellas ciudades canadienses y su cultura. Los espero en un nuevo video para mostrarles más de este país. Nos vemos pronto. See you. Apenas para este calor.